Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues sí, hoy toca hablar de medicina, exactamente, siempre nos centramos en la medicina bucal, pero ya llevamos unos programas hablando de estrés y de ahí que hemos ido derivando a otros temas que tienen que ver con el estrés, porque lo que nos interesa es combatir el estrés. Exactamente, el programa de hoy recibe un título que es el de contaminación acústica y salud bucal, porque hablábamos de la contaminación en el programa anterior y esta vez pues tenemos que seguir con la contaminación relacionada con esa salud bucal. Hoy vamos a hablar de contaminación acústica, ahí nos vamos a centrar. Pues con nosotros el profesor Bermejo, que es el encargado de hablar de estos temas como especialista y doctor, que es, entre otras cosas. Doctor, profesor, bienvenido. Miriam, es un placer para mí volver a estar aquí. Bueno, tenemos que hablar de algo que nos afecta a todo el mundo. Intentamos hacer una valoración global de lo que es la contaminación, pero dijimos que habían como 3 tipos de contaminaciones y hoy nos vamos a centrar más bien en la acústica, que además creo que es la que no nos podemos quitar, porque yo siempre digo, es que el silencio no existe. Sí, el silencio no existe, pero debería de existir, fíjate, porque es bueno para nuestro equilibrio emocional. El último día hablamos de la contaminación. Y además lo podemos ver aquí en nuestro... del aire. Y aquí traíamos bueno, aquí está nuestro muñeco. Ahí está. Para hacer deporte, recuerden que recomendábamos una máscara, si es que el deporte tienes que hacerlo por la ciudad, ponerte una mascarilla cuando vas en bicicleta por la ciudad, es muy importante. Han hecho los carriles bici, pero deberían de regalar una mascarilla con cada bicicleta. Cada vez se va viendo mucho más lo del tema de utilizar la mascarilla, porque en los orientales lo han transportado aquí a España. Deberíamos de hacerle casos a ellos, que lo hacen muy bien. Evidentemente. Entonces, hablábamos de que hay 3 tipos hay más contaminaciones. Cada vez que ingieres un producto procesado, cada vez que un alimento procesado, pues estás contaminando tu organismo, pero nos vamos a referir concretamente a estos 3 tipos de contaminación, a la contaminación del aire, que ya hemos hablado el último día. Hoy vamos a hablar de la contaminación acústica y todo en relación con la salud bucal, porque tanto en cuanto que la contaminación acústica tiene que ver con el estrés y el estrés con el bruxismo, estamos hablando, si combatimos la contaminación acústica, de salud bucal. Por lo tanto, este es el tema de hoy, efectivamente. Yo quería... Sabes que la unidad que se utiliza para medir la contaminación acústica es el decibelio. Sí. Bien, pues cuando hay un ruido, o si tú pitas, pues esto produce una serie de ondas en el éter, en el espacio, que llegan a tu membrana del tímpano. Y yo quería empezar, Miriam, si no te importa, por explicar un poquito lo que es el oído. Aquí tenemos en el muñeco tenemos oído derecho y oído izquierdo para poder escuchar las cosas en estereofonía. Eso es. Pero nos vamos a centrar un poquito para explicar y entender qué es lo que está pasando. Nos vamos a centrar en esta imagen. Fíjate, Miriam, que aquí el oído, aparte del pabellón auditivo, que es el que capta la onda llega por aquí, los decibelios llegan por aquí, y tenemos 3 partes en el oído externo, el oído medio y el oído interno, que es el que procesa realmente la información de esas ondas. Bien, cuando llega la onda, llega al final, lo que se estimula es el caracol. El caracol es la zona donde están los elementos sensitivos, las células que captan. El caracol está en el oído interno. Tiene forma de caracol. Y efectivamente, a partir de este caracol, lo que tenemos son unos nervios, que se llama el nervio estatoacústico, el octavo par craneal, que es el que lleva la información a la corteza cerebral, del lóbulo temporal, concretamente. Bueno, pues yo he querido traer
imaginemos que el conducto auditivo externo es un tubo. Eso es. Y entonces yo, el pabellón auricular está aquí. Cuando pito, al otro lado del conducto auditivo externo hay una membrana que se llama membrana del tímpano, que es la que vibra, y la que convierte las ondas acústicas en vibración. Esta membrana, que es la membrana del tímpano, ¿se ha roto la membrana del tímpano? Pues esta membrana se rompe y entonces ya no trabaja igual. Está en relación la membrana con una cadena de huesecillos que se llaman martillo, yunque y estribo. Y esos huesecitos conforman como una cadena. Y yo he traído aquí porque el martillo está pegadito a la membrana y entonces empieza a moverse esa membrana y empieza a mover la cadena de huesecitos que convierten la vibración en pura mecánica, impulso mecánico, porque se traslada a través de estos tres huesecillos, martillo, yunque y lenticular. Y entonces, el lenticular lo que hace es estimular otra membrana que está en el oído medio y que hace que al final el caracol se estimule y mande al cerebro la información. Van transmitiendo la vibración. No, esto de martillo, yunque, estribo y caracol suena... Yo no sé si sabes la anécdota de aquella parejita de adolescentes que, bueno, pues ella era estudiosa, él no, estaba enamorado, ya se sabe. Entonces estaban estudiando bachiller y es graciosa la anécdota porque no sé si es verdad o no, pero yo te la voy a contar. Entonces ella se había examinado la semana anterior de ciencias naturales, todo esto se estudia en bachiller, en ciencias naturales, y le dice, mira, yo sé que tú no vas preparado, pero si yo me pongo cerca de ti, cuando te hagan una pregunta, el examen era oral, yo puedo ayudarte un poco. Total, soplando. Voy a soplarte. Y el profesor le pregunta al muchacho, enamorado, estaba en otro mundo, le pregunta, mira, ¿me puede usted, por favor, decir los nombres de la cadena de huesecillos del oído medio? Y entonces él se queda parado, no sabía nada en absoluto, y ella le dice, martillo, yunque y estribo. Y el otro se queda asustado, dice, martillo, yunque y estribo. Dices, muy bien, muy bien. ¿Y ahora me puede decir usted un elemento del oído interno? Y aquella dice, le sopla, dice, caracol, el caracol. Y aquel se vuelve y dice, sí, mujer, y la carabina de Ambrosio. Bueno, pues tenemos estos estímulos. Yo quería referirme a esto porque casi todos ustedes han estudiado ya, estudiaron alguna vez, han oído este tipo de elementos, ¿no? Bueno, pues es delicadísimo este sistema acústico y tiene que ver con el estrés. Claro que tiene que ver con el estrés, y mucho. Vamos a ver las fuentes del ruido. ¿Qué es el ruido? ¿De dónde nos viene el ruido? Exacto, en decibelios, por ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica, una bomba atómica produciría un sonido de unos 200 decibelios. Pero tenemos ¿Eso sería mucho o poco, 200? Eso sería, digamos, lo tomamos como el tope. Como el tope, el máximo. El máximo. Pero mira, esto lo tenemos cerca de casa todos los días, ¿no? Una taladradora. Pues una taladradora pues se mete en 100 decibelios, no te creas que es poco. El sonido del tráfico, pues lo podemos tener en 90, es tremendo, ¿no? El ruido, fíjense, el ronquido. Tenemos a una pareja infeliz, porque el ronquido no la deja dormir y entonces, bueno... Produce mucho estrés. Sí, ha sido motivo en algún caso. En Estados Unidos se conocen casos de divorcio producido por el ronquido. Entonces, los entiendo. Sí, fíjate que el ronquido puede llegar a un nivel de decibelios pues como de 100, como una perforadora eléctrica. Fíjate lo importante que es tratar el ronquido. Nosotros en odontología lo podemos hacer. Ya hablamos de la apnea del sueño y del ronquido una vez,
y sí, tenemos sistemas para poder ayudar a esta gente, pero en fin, yo creo que es preferible cambiarse de habitación o ponerse unos tapones a divorciarse. Si no hay más remedio, pues uno se divorcia, pero hay otros sistemas. Fíjense, un avión de despegue 130, la respiración tranquila son 10 decibelios, o sea que realmente el silencio absoluto no existe. Esto es muy importante. Y sobre todo cuando hablamos de los coches, aquí me he vuelto a traer este cochecito porque los motores ya son bastante silenciosos, son las ruedas, la fricción de las ruedas no solamente producen contaminación del aire por el desgaste, sino un ruido tremendo. Entonces, bueno, pues esto está aquí, el ruido está con nosotros y el ruido produce estrés y produce enfermedades y produce alteraciones importantes. En la siguiente imagen vamos a ver, ¿ves? El ruido excesivo se asocia a estrés, con desórdenes biológicos y con enfermedades. Concretamente, el ruido del tráfico produce partos prematuros, fíjate, bajo peso al nacer, inmortalidad fetal, problemas auditivos. La gente joven, hoy por ejemplo se detectan problemas auditivos en la gente joven, en los adolescentes, mucho más que hace 30 años. ¿Por qué? Pues luego lo hablaremos, por los auriculares que se colocan en conducto auditivo externo. Problemas de conducta en la infancia, también dijimos el otro día, estuvimos hablando que efectivamente en los colegios que tienen más contaminación ambiental y más contaminación acústica, los niños tienen unos niveles de aprendizaje menores y el síndrome de hiperactividad se da más en estos colegios que tienen más ruido y más contaminación. Y mortalidad cardiovascular, esto es muy importante, luego lo veremos más concretamente. Entonces, bueno, pues que hay una relación entre las enfermedades y el ruido es evidente. Y el ruido, y la contaminación acústica. La contaminación acústica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se puede combatir? Claro, claro, ahí está el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, mira, es difícil irse a vivir a un lugar tranquilo, con verde, con el mar delante. Que nuestro ruido sean las olas del mar. Exacto, es un privilegio esto. Si no puedes, pues procura apartarte por lo menos. De la ciudad. No te compres una vivienda a pie de carretera o a pie de calle donde hay un tráfico tremendo. No, vete a la calle de al lado y busca dos cosas principales, que haya sol y que no haya ruido. Porque si hay sol y no hay ruido será señal de que no pasan coches y la contaminación del aire será mínima. Por lo tanto, es muy importante el lugar donde tú eliges para vivir y el colegio que eliges para tus hijos. Es muy importante porque en el colegio, desafortunadamente, los niños se pasan muchas horas al cabo del día. Mira, lo de los tapones, si no hay más remedio te pones tapones. Yo tengo aquí unos tapones, quiero decir, los tapones que a mí más me gustan son los de natación. Tú sabes que a mí me encanta la natación, me gusta la natación muchísimo, sobre todo en verano, que está el agua calentita. Entonces, los tapones de natación para mí son ideales porque aíslan muy bien. Tú puedes irte a nadar. Yo utilizo un tapón nada más, porque si viene alguna lancha o alguna motora tengo que por escucharla. Pero si tú quieres aislarte realmente, colócate estos tapones para nadar, que es importante. Si tu marido ronca, no hace falta que te divorcies, te pones tapones para dormir o te vas a la habitación del lado a dormir. Ahí me vinieron muy bien, Ambrosio. El año pasado me lo regalaste y me lo llevé a la India, que es una ciudad, Delhi es ruidosa, 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 bueno, un país muy ruidoso, y me vinieron muy bien. Yes. Por ejemplo, fíjate, te vas al gimnasio y tienen una música endiablada. También. Pues es muy importante, es muy importante que te aísles y digas, bueno, ¿por qué necesidad tengo yo de estar escuchando aquí una música tremenda? Que no me gusta. Que encima no me gusta. Pero es que vayas donde vayas, si vas a la consulta del dentista, los dentistas tenemos la mala costumbre de poner música ambiental también en la sala de espera y tienes que aguantar la música, te guste o no te guste. Podrías ir a la enfermera y decirle, señorita, ¿podría usted suprimir la música? Necesitamos silencio. Mira, en todas las culturas, Miriam, en todas las culturas, en todas las religiones, se cultiva el silencio, es decir, en los retiros espirituales, pero no solamente en relación con una religión concreta, sino cuando hay un intento de aislamiento un poco, pues el silencio se cultiva, ¿no? Ir
ir a un monasterio en medio de la montaña a pasar una semana en silencio total y haciendo prácticas de relajación adecuadas, pues es una maravilla. El problema es que tienes que regresar, y cuando regreses, ¿qué vas a hacer? Pues vivir en sitios tranquilos, donde no haya ruido, y utilizar los tapones cuando se deban utilizar. Mire, por ejemplo, Miriam, yo te voy a decir algunas recomendaciones prácticas, ya decir, bueno, chavales, adolescentes, los auriculares, ¿qué son mejor? ¿Los que van dentro de los oídos o los que van fuera de los oídos? Como estos. Mira, una pregunta que me viene a mí muy bien, que siempre voy con auriculares. Son cosas prácticas que debemos conocer. Estos son los adecuados. Los que van dentro de los oídos, al menos tienen que estar separados 1 centímetro de la membrana del tímpano, ¿de acuerdo? 1 centímetro alejados de la membrana del tímpano, si es que te gusta utilizar esos auriculares. Pero el ideal es que utilices estos otros auriculares, que son exteriores. Una cosa que hago bien. Exacto. Y fíjate, cuando tú modulas la fuente de sonido, pues lo que tienes que hacerla es ponerla al 60%, y es el método que se llama 60 por 60. 60% de sonido, no lo pongas al 90% porque te estás estropeando el aparato, el complejísimo aparato que hemos visto. Además, ahora, profesor, hay muchos aparatos que te lo indican. A partir de aquí estás perjudicándote. Estás perjudicándote, y hoy sabemos pues, que el índice de problemas con la audición en la gente joven, en los adolescentes, ha aumentado muchísimo en relación a hace unos años, 20, 30 años. Entonces, esto es importante. 60-60. ¿Por qué 60-60? Porque lo tienes que poner al 60% del volumen. Y debes escuchar música 60 minutos, no más. Y luego ya relacionarte con el mundo exterior que tienes alrededor y escuchar los sonidos agradables. Fíjate la importancia que tiene un sonido agradable. Escuchar música clásica a un volumen adecuado, no más del 60% del volumen del aparato, pues va bien porque relaja y contribuye a eliminar el estrés de tu vida. Entonces, esto es importante, que te digo. Entonces, hay otros pequeños detalles, mira. Pues, detalles de la vida diaria que muchísima gente hacemos mal. Que hacemos mal. Por ejemplo, bueno, si no te queda más remedio que trabajar en un entorno ruidoso, porque tu trabajo es ese, pues hay aparatos especiales que te aíslan maravillosamente bien, y tienes que utilizarlos. Y esto es lo que vemos cuando hay un trabajador con picando en la calle, pues es lo que utilizan. Pero hay otros detalles que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, pues el despertador por la mañana es una agresión más. Tú ya te levantas con agresiones acústicas, con contaminación acústica, y tienes que procurar poner músicas agradables para despertar y que no estén muy fuertes, que te despierten lentamente. Ya recuerden que para salir de las ondas teta del sueño, pues necesitas 1 hora. Y para meterte ya en ondas beta, que son las que tenemos en estos momentos cuando estamos hablando tú y yo, cuando trabajamos. De manera que hay pequeños detalles que sí que podemos incorporar, y desde luego evitar siempre, Miriam, los ruidos. El ruido. Entonces, como yo te diría que como resumen, pues decirte que evitemos el ruido todo lo que podamos, que cuando estemos tranquilos en casa, pues tratar de que los ruidos sean mínimos. Otra cosa muy importante es 1 hora antes de irte a la cama, pues bajar el volumen del televisor, bajar el volumen de la música. El volumen de un niño llorando no lo puedes bajar, no es posible, pero lo que está en tus manos sí puedes. Entonces hazlo, porque estás induciendo al sueño poquito a poco. Baja las luces. Ya hablaremos el próximo día de la contaminación lumínica, que es también muy importante. Y bueno, pues hemos hecho un resumen de qué es el ruido, cómo se transmiten las ondas sonoras
para que lleguen a esa membrana del tímpano y allí se convierten en un proceso complejo, en ondas eléctricas que llegan al cerebro y nos hacen darnos cuenta de que efectivamente allí está sonando algo. Y luego pues es muy interesante, la voz humana también es muy agradable, es buena, puede ser buena. Un grito no, pero la voz humana, cuando oímos una ópera, cuando canta alguien bien, es una delicia, estás disfrutando. Entonces, sí, vamos a disfrutar de los sonidos, pero de los buenos sonidos, de los buenos no sonidos. De los malos. Hemos visto también cómo habían otras fuentes de ruido que pueden llegar a alterar nuestro equilibrio emocional, es muy importante. ¿Y qué hacer? Este es el resumen más o menos que te estoy haciendo de lo que hemos hablado. Y es interesante porque hay cosas prácticas, que bueno, a lo mejor me he dejado muchas cosas en el tintero, pero usted tiene su vida personal y sabe qué fuentes de ruido tiene más cerca y cómo puedo actuar sobre ellas. Siempre podemos actuar sobre ellas para aliviar un poco ese estrés. Y si supero el estrés, estoy superando enfermedades. Fíjate, en el último... Hay una noticia... Noticia científica, tenemos que hablar de ella. Fíjate que está relacionada también con el tema. Está publicado en una revista de alto índice de impacto. Investigadores españoles. Españoles, hombre, por fin. Sí. No, estamos publicando muchísimo en revistas de alto índice de impacto. Tenemos unos equipos de investigadores que no sé si nos los merecemos, porque sabes que en los últimos años ha disminuido el aporte de dinero a los equipos de investigación. Es una pena, o sea, es una locura. Es una locura hacer recortes en educación y en investigación. Es la mayor barbaridad. No avanzaremos nunca. No, es que es la ruina del futuro. El futuro de una nación está en invertir en educación y en investigación. Miren, debido al aumento de niveles de adrenalina, cortisol o norepinefrina, se produce el estrés. Por cada decibelio más aumenta un 6,6% el riesgo de muerte, y es más prevalente en mayores de 65 años. Por lo tanto, yo me tengo que cuidar un poco más que tú con lo de los sonidos, pero eso no quiere decir que tú no te cuides. Miriam, hay que acostumbrar a nuestros hijos, a los niños, cuando son pequeños, a que por favor que no se estropeen los oídos, a que se cuiden, porque sus niveles de estrés van a descender y van a tener una mejor salud en el futuro. Y acostumbrarles a detalles como que antes de irse a la cama, que apaguen televisores, que bajen la luz, que bajen el sonido, que se tranquilicen un poquito. Y el sueño será mucho más reparador y mucho más interesante. Bueno, y si además le enseñas al niño que antes de irse a la cama tiene que tener su boca limpia, sus besos serán más dulces. Ambrosio, bueno, creo que lo hemos enlazado muy bien y que nuestra frase ha quedado muy bien en este programa. Tenemos que recordar la participación de la gente, que si quieren proponer temas pueden enviar un correo electrónico, un mail a info@clinicadoctorbermejo.com. Sí, esperamos sus propuestas. De todas maneras, a mí me van a tener aquí en el próximo programa. Pregunten o no pregunten. Propongan o no propongan, pero si proponen, vamos a tratar de complacerles. Muchas gracias, Miriam. Pues muchísimas gracias. Ya a los que están en casa hago una pequeña pausa y vuelvo enseguida.